Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les voy a enseñar a preparar una torta cebra. Sí, vamos a hacer la famosa torta cebra súper sencilla. No vamos a utilizar manteca. Es una receta, como dije, muy simple. Lo más lindo de esta torta es lo llamativo del dibujo que queda en el interior, o sea, cuando cortamos la torta queda súper llamativa, pero es muy simple de realizar, solamente hay que seguir unos pasitos y nos va a quedar una torta espectacular. Así que vamos a ir a la receta, así la aprenden a realizar. Lo primero que vamos a hacer, en un bowl vamos a poner 4 huevos y con un batidor de alambre vamos a romper un poquitito el ligue. Una vez que tengamos esto listo, le vamos a agregar 150 gramos de azúcar y lo vamos a batir un ratito hasta que nuestro azúcar se haya disuelto por completo. Una vez que pase esto, le vamos a incorporar un chorrito de esencia de vainilla y 150 mililitros de aceite girasol o aceite de maíz, que son los dos aceites que no tienen gusto, y lo vamos a integrar todo muy bien. Cuando tengamos esto listo, le vamos a agregar 150 mililitros de leche y lo vamos a volver a integrar. Una vez que hayamos integrado la leche, vamos a tomar otro bowl y vamos a dividir la preparación en dos partes iguales. Si realizan la torta y me quieren compartir la foto de cómo les salió, ahora lo pueden hacer a través de Instagram, que estoy como La Rusa Cocina. A uno de los bowls le vamos a agregar 150 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso y le vamos a sumar una cucharadita y media de polvo de hornear. Obviamente que a la harina y al polvo de hornear lo vamos a tamizar. Así que para ello puse un colador sobre el bowl y le voy a tamizar la harina y el polvo de hornear. Una vez que hayamos tamizado la harina y el polvo de hornear, se la vamos a integrar a los líquidos. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y te invito a que me dejes en los comentarios si te gustaría que te enseñe a preparar una torta que no lleva harina. Cuando tengamos la preparación de vainilla lista, la vamos a dejar a un costado y vamos a tomar el otro bowl donde teníamos el resto de la preparación. Sobre el bowl vamos a poner un colador y arriba vamos a poner 150 gramos de harina común o harina de todo uso, una cucharadita y media de polvo de hornear y cacao amargo y lo vamos a tamizar muy bien. Cuando tengamos todo esto tamizado, se lo vamos a integrar a la preparación. Si te gustan las tortas, te invito a que mires estos videos. Acá arriba te voy a dejar un enlace de una torta de vino que sale buenísima, es súper simple de realizar. Además, en el canal hay un budín marmolado sin manteca que queda espectacular, al igual que uno de chocolate. Y si sos amante de las tortas integrales, en el canal hay un bizcocho integral súper sencillo. Y también en el canal hay un budín de banana que queda espectacular. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video en la descripción te voy a dejar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. De igual modo, debajo del video en la casilla de descripciones van a estar todos los ingredientes detallados que utilicé para esta receta. Ya tenemos nuestras dos preparaciones listas.
Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar un molde. El molde que yo estoy utilizando es de 20 centímetros, es antiadherente, así que yo no le voy a poner nada porque sé que no se pega, pero si no, aceitan y enharinan un molde. Llega el momento de darle forma a nuestra torta cebra. Así que lo que vamos a hacer, vamos a tomar la preparación de vainilla y vamos a poner 3 cucharadas en el centro. Cuando tengamos las 3 cucharadas de vainilla puestas, vamos a tomar la preparación de chocolate y bien en el centro de la preparación de vainilla vamos a poner 3 cucharadas de chocolate. Cuando hayamos puesto las de chocolate, tomamos la preparación de vainilla y ponemos en el centro de la preparación de chocolate 3 cucharadas de vainilla. Y así sucesivamente. 3 cucharadas de chocolate, 3 cucharadas de vainilla, 3 cucharadas de chocolate, 3 cucharadas de vainilla, hasta que terminemos las 2 preparaciones. Si llegan a tener alguna duda o algunas sugerencias para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. También me pueden dejar abajo en los comentarios si les gustaría que les enseñe a preparar algún otro tipo de torta en especial. Cuando tengamos todo en el molde, lo vamos a llevar a nuestro bizcochuelo a un horno precalentado a 180 grados por 40 a 45 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Unos 40 minutos después, así sale nuestra torta cebra del horno. Miren qué linda que está. Así que ahora solo espero que se animen, que la preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haber llegado hasta acá, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau chau.